De todos los monstruos marinos jamás imaginados, quizás ninguno sea tan legendario o temido como el Kraken, una bestia de enormes dimensiones, que solía aterrorizar las mentes de los marineros en el mar y que en un momento fue verdaderamente considerada una grave amenaza para los barcos. Incluso algunos naturalistas los consideraron responsables de pérdidas marítimas, como lo ejemplificó Denis Montfort, un malacólogo que dedujo que un kraken había destruido 10 buques de guerra británicos en 1782, basándose en supuestos avistamientos y obras de arte. A menudo se acepta que el kraken representaba algún tipo de cefalópodo, principalmente un pulpo o un calamar, y variaba mucho en tamaño, con algunos reportando una longitud de 60 metros o 200 pies, mientras que otros afirmaban que medía muchas millas o kilómetros de largo. Y aunque ahora podemos decir con seguridad que los kraken no son reales, o eso esperamos, sí estaban basados en parte en algo real, siendo la idea principal que los calamares gigantes y colosales, además de quizás el pulpo gigante del Pacífico, ayudaron a fomentar su existencia en la mente de los marineros, y no es difícil ver por qué, ya que estos cefalópodos muy reales son los invertebrados más grandes de la Tierra, siendo los calamares gigantes los más largos y el calamar colosal el más pesado, y esta forma y tamaño los ha convertido en criaturas que inducen una gran talasofobia y ha cimentado su estatus, como lo más cercano que tenemos a un kraken de la vida real. Sin embargo, hace mucho tiempo, y de hecho varias veces, los cefalópodos llegaron a ser aún más grandes que los de hoy en día y tuvieron roles más prominentes en sus ecosistemas, a veces incluso siendo los depredadores más grandes del lugar. La historia de los kraken prehistóricos es antigua, ya que los cefalópodos se encuentran entre los grupos de animales más antiguos que siguen existiendo, o más bien nadando, pues evolucionaron por primera vez hace unos 500 millones de años durante el período cámbrico, lo que los hace más antiguos que los tiburones, los mamíferos, los reptiles e incluso los insectos. Se cree que podrían haber descendido de un molusco similar a un monoplacóforo, y fueron revolucionarios porque tenían tentáculos y brazos con ventosas que les permitían interactuar con su entorno, de muchas maneras diferentes. Actualmente conocemos más de 30 géneros diferentes de este periodo, y aunque ninguno era grande, siguieron siendo extremadamente exitosos, lo que los llevó a diversificarse rápidamente poco después durante el Ordovícico, y en última instancia, a crear los primeros kraken prehistóricos que el mundo vio jamás, los Endoceratidae. Esta era una familia de nautiloideos de cuerpo grande que tenían conchas rectas en forma de cono y se encontraban prácticamente en todo el mundo, con una gran concentración en los océanos y mares ecuatoriales poco profundos pero extensos del Cámbrico. Allí, gracias a sus poderosos tentáculos y brazos, se dispararon en tamaño, convirtiéndose no solo en cefalópodos gigantes, sino en los animales más grandes de todo el planeta en ese momento. Y aunque todos los miembros eran relativamente grandes, hubo un par que destacaron, concretamente Cameroceras y Endoceras. Juntos, sumaban más de 50 especies y vivieron durante la misma época en la misma zona y eran extremadamente similares en anatomía, siendo la única diferencia significativa que Endoceras tenía una concha con más textura. Este sutil contraste ha llevado a mucha confusión sobre algunos especímenes. En cuanto a qué género pertenecen, un pequeño problema, especialmente si se considera que estos especímenes resultan ser los fósiles más grandes recuperados. Así que, desafortunadamente, no estamos seguros de cuál era más grande. Pero por ahora, los paleontólogos les atribuyen tentativamente medidas similares, con una longitud máxima hipotética de 9.14 metros o 30 pies en los adultos. También hay algunos informes de que Endoceras giganteum, una especie anormalmente grande de endoceras, llegó a ser un poquito más grande, pero esto no está confirmado. Además, estas estimaciones de tamaño solo se refieren a sus conchas, así que si se añade la parte del cuerpo que sobresalía, entonces su longitud podría haber aumentado en otro 16%. Aunque como el tejido blando no fosiliza bien, es difícil saber cuál era realmente su verdadera longitud. Sin embargo, solo sus conchas ya los ponen a la par con un calamar colosal, en lo que respecta a la longitud. Y lo que es realmente impresionante es que si le cortas los tentáculos a un calamar gigante, que representan una gran parte de su longitud, entonces, de repente, el Endoceras y el Cameroceras alcanzan el doble de su longitud, y como estos antiguos kraken eran mucho más largos, sin tener en cuenta los tentáculos,
y tenían conchas compuestas de carbonato de calcio. También eran significativamente más pesados, y se cree que el más pesado alcanzaba hasta 1 tonelada, mientras que los calamares gigantes solo alcanzan 0.3 toneladas y los calamares colosales solo 0.5 toneladas. Gracias a esta estatura, estos antiguos cefalópodos y los endocerátidos en general eran los superdepredadores indiscutibles de su época, con los únicos otros 2 animales que realmente se acercaban en tamaño, siendo ciertos escorpiones marinos y el artrópodo extremadamente extraño, Aegirocasis. Pero ninguno era una amenaza para los endocerátidos adultos, y de hecho, podrían haber sido ellos mismos la presa, aunque si lo fueron, probablemente nunca lo vieron venir, ya que los endoceroides adultos probablemente eran cazadores de emboscada, lo que especulamos, debido a sus pesadas conchas que limitaban la movilidad. Se cree que yacían en el lecho marino, esperando hasta que una presa estuviera lo suficientemente cerca como para poder atacarla rápidamente con sus poderosos brazos, antes de llevar a sus desafortunadas víctimas hacia sus afilados picos que las esperaban. Y aunque nunca se ha encontrado un pico intacto, se presume que, al igual que los cefalópodos modernos, los endoceroides tenían mandíbulas fibrosas hechas de quitina, que estaban rodeadas de músculos potentes, lo que les daba una fuerza de mordida relativamente fuerte, y con esta arma más sus brazos. Es probable que cualquier cosa estuviera en el menú, incluyendo artrópodos, moluscos, peces e incluso otros cefalópodos. Aunque de todas sus presuntas víctimas, se cree que los trilobites eran su presa principal, ya que generalmente tenían el tamaño adecuado. Ya habitaban en el lecho marino y eran uno de los animales más abundantes en las aguas, y sus depredadores eran expertos cazadores de emboscada. Los endoceras y cameroceras también eran bastante rápidos a pesar de no ser muy maniobrables, ya que al igual que los calamares modernos, tenían grandes sifones a través de los cuales expulsaban agua a gran velocidad, otorgándoles esencialmente propulsión a chorro biológica, y esta era solo una herramienta más, que ayudó a sumar al ya considerable repertorio que permitió a estos kraken prehistóricos reinar de forma suprema. Pero desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para otros, no pasaron mucho tiempo en la cima, ya que hace 455 millones de años, al final del Ordovícico, ellos y el resto del mundo se toparon con el primero de los 5 grandes eventos de extinción de la Tierra, la extinción masiva del Ordovícico tardío. A menudo se piensa que este evento fue causado por una intensa glaciación, lo que causó una drástica disminución de los niveles del mar y cambios significativos en la temperatura, y que finalmente resultó en la aniquilación de toda la familia Endoceratidae y dañando significativamente la biodiversidad de los cefalópodos en general. Después de este evento, los cefalópodos entraron en un periodo de tamaños reducidos, que duró más de 200 millones de años, abarcando los períodos silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Durante este, entre comillas, periodo de sequía, los cefalópodos fueron reemplazados lentamente por euriptéridos, tiburones y otros peces como los animales más grandes. Y aunque en muchos sentidos fue un período de declive, siguió siendo muy importante para la historia de los cefalópodos, ya que se podía disfrutar de una amplia gama de seres con aspecto alienígena, cefalópodos con concha que parecían volverse cada vez más y más extraños. También hubo la evolución de nuevos grupos que incluyeron a especímenes como los pseudortoceras durante el silúrico, y los famosos amonites y belemnoides durante el devónico, sin mencionar que ciertos géneros adquirieron un rasgo evolutivo muy importante durante esta edad oscura figurativa, y esos fueron los sacos de tinta, que aparecieron en el Carbonífero, y hasta el día de hoy ayudan a los cefalópodos a confundir y cegar a los depredadores que intentan comérselos. Además, aunque las especies no llegaron a ser tan grandes como sus contrapartes del Ordovícico, aún podían convertirse en, entre comillas, mini kraken, ya que varios tipos lograron alcanzar un par de metros o pies de longitud. De todos los especímenes encontrados durante estos 4 períodos, quizás el género confirmado más grande fue el Rayonnoceras, un tipo de ortocérido que vivió durante el Carbonífero hace 325 millones de años. Al igual que los endocerátidos anteriores, este género tenía una concha larga y recta que albergaba la mayor parte del cuerpo, pero en realidad no estaba estrechamente relacionado con ellos y se distinguía por un gran sifúnculo central o subcentral. Además, los restos indican que el Rayonnoceras habitaba en aguas cercanas al Ecuador y se encontraba tanto en el superocéano Pantalásico como en el más pequeño océano de Tetis. En estos lugares prefería aguas cálidas y poco profundas,
donde algunos individuos llegaban a medir alrededor de 8 pies o 2,4 metros de largo, sin incluir el tejido blando, lo que lo hacía bastante grande para los estándares modernos, aunque los paleontólogos dudan que fuera un superdepredador, y probablemente vivía de forma muy parecida a los calamares modernos, cazando peces pequeños y artrópodos, mientras que él mismo pudo haber sido la cena de un nuevo competidor en la escena, los eugeneodontos, un grupo de peces parecidos a los tiburones que lucían extrañas mandíbulas que a menudo estaban perfectamente diseñadas para cortar tejido blando más allá del rianonceras. Las cosas para los cefalópodos se mantendrían bastante anticlimáticas hasta, eso sí, el Mesozoico, donde finalmente experimentaron un resurgimiento en tamaño, quizás impulsado por la extinción del Pérmico, que debido a su gravedad básicamente reinició los océanos y mares de la Tierra prehistórica. Al terminar el Pérmico y comenzar el Triásico, fueron realmente los amonites quienes tomaron el control, por así decirlo, volviéndose extremadamente abundantes y diversos. De las numerosas especies y familias que surgieron, los Cladociridae fueron los que más destacaron, ya que variaban mucho en tamaño y algunos tenían conchas de 1,7 metros o 5,6 pies de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, el Nautilus, el cefalópodo con concha más grande de la actualidad, solo tiene un diámetro de 1/7 parte de ese tamaño, así que debido al tamaño de la concha, es seguro asumir que los cladocídidos más grandes estaban bastante bien protegidos de las amenazas externas, y les ayudó a alcanzar una distribución cosmopolita por las aguas del Triásico. Pero a pesar de todas las ventajas que su tamaño les proporcionaba, una cosa que no eran es temibles, ya que la mayoría asume que los cladocídidos se alimentaban de pequeñas criaturas de nado lento como los crustáceos, plancton y ostrácodos, así como de vegetación, dejando las presas más grandes a depredadores como los ictiosaurios gigantes, que eran inequívocamente los verdaderos reyes acuáticos de la época. Pero fueron los amonites y los cefalópodos en general los que reirían al último, porque a medida que el Mesozoico continuaba desarrollándose, tendían a hacerse aún más grandes, mientras que los ictiosaurios se hacían cada vez más pequeños, siendo finalmente reemplazados por otras criaturas de pesadilla. Y para la época del Jurásico, los amonites habían superado a sus ancestros del Triásico en más de un sentido. Para empezar, estaban los Lithoceratidae, una familia de amonoideos que se volvieron más pesados que cualquier cefalópodo anterior a ellos, específicamente una concha perteneciente a Lithoceras thaaroense, que fue descubierta en Nueva Zelanda, medía alrededor de 1,42 metros o 4,7 pies de diámetro, y aunque no era tan larga como las conchas de los platicerátidos gigantes, los paleontólogos notaron que su concha era más densa y de construcción más robusta, lo que resultaba en un peso mucho mayor de alrededor de 1.200 kilos o 2.600 libras, en otras palabras, 1,3 toneladas, y por lo tanto más pesado que incluso los endoceratidos. Lo extraño, sin embargo, es que a pesar de ser más pesado, los paleontólogos creen que era mucho más rápido, basándose en la morfología de su concha, quizás incluso siendo un depredador activo. Desafortunadamente, no se sabe mucho más sobre él debido a su escaso registro fósil, resultado de su preferencia por aguas más profundas como se aludió anteriormente. Los cefalópodos del Jurásico crecieron en más de un sentido, no solo en peso, sino también en longitud, lo que se demuestra con el Megatozus. Este era un belemnite que vivió frente a las costas de lo que hoy es Europa y Asia desde principios hasta mediados del Jurásico. En muchos sentidos, era extremadamente similar a los calamares de hoy en día, y de hecho, pertenece a la misma subclase, pero a diferencia de sus parientes vivos, el Megatozus no tenía tentáculos y poseía un esqueleto interno en forma de cono. Aunque no eran tan grandes como el calamar gigante o el colosal, estos tipos prehistóricos aún podían llegar a ser bastante largos, con especímenes más grandes que medían 3,11 metros o 10,2 pies, lo que los convierte en el belemnite más grande jamás registrado, y si estuvieran vivos hoy, serían considerados el cuarto cefalópodo más grande del planeta, al menos en longitud. Y aunque no era el animal más corpulento, no te hubiera gustado encontrarte con uno nadando, ya que al igual que algunos calamares modernos, sus brazos estaban cubiertos con hasta 800 ganchos afilados, como navajas que podían usarse para apuñalar o sujetar a sus presas, que consistían principalmente en peces y pequeños mamíferos marinos. Sin mencionar que también tenía un pico afilado y duradero que podía dar mordiscos sorprendentemente desagradables. Así que, en resumen,
Esta era una amenazante criatura parecida a un calamar, pero aún no era el punto culminante en el tamaño de los cefalópodos o en el pavor que provocaban, ya que eso ocurrió durante el Cretácico. Específicamente, las cosas realmente se intensificaron durante las etapas finales de este periodo. Y de hecho, existió más de un cefalópodo digno de ser un kraken, existiendo exactamente al mismo tiempo. De hecho, hubo incluso un único mar, el mar interior occidental, que por sí solo albergaba a 3 gigantes, el Tusoteuthis, el Enchoteuthis y el Parapuzosia. Los dos primeros a menudo se agrupan juntos, ya que eran notablemente similares en apariencia, y ambos provenían de la misma subfamilia, los Ankylodontinae. A diferencia de muchos antes que ellos, los miembros de esta subfamilia no tenían conchas, y históricamente se les comparaba con los calamares modernos, y los paleontólogos alguna vez pensaron que eran calamares masivos, parecidos a los vampiros o parientes primitivos de los calamares gigantes, lo que llevó a varias reconstrucciones que variaban ampliamente en tamaño, con algunas estimaciones que alcanzaban los 11 metros o 35 pies. Basado en investigaciones más recientes, ahora se cree que el Tusoteuthis y el Enchoteuthis en realidad estaban más estrechamente relacionados con los pulpos que con cualquier otra cosa, y superficialmente se parecían a una sepia gigante, lo que significa que no tenían tentáculos, y con su nueva clasificación, los científicos piensan que una longitud hipotética de 3 metros o 10 pies es más realista, pero a diferencia del Megateuthis, que compartía la misma longitud, estos dos eran bastante corpulentos. Tenían mantos rollizos que eran casi tan anchos como los que se ven en los calamares colosales. Además, estos mantos tenían una forma que reducía la resistencia y tenían aletas o alas unidas a los lados que ofrecían estabilización y mayor velocidad, lo que en conjunto implicaba que estos gigantes eran depredadores activos, que usaban tácticas de persecución para cazar una amplia gama de presas que incluía peces, pequeños reptiles marinos, artrópodos e incluso aves, ya que estos cefalópodos habitaban tanto en aguas profundas como poco profundas. Pero por muy aterradores que fueran, todavía había un kraken más de la vida real acechando, que empequeñecía no solo a ellos sino a todos los demás. El Parapuzosia, el cefalópodo confirmado más grande de todos los tiempos. Este gigante no era un calamar, sino más bien una amonita de la familia Desmoceratidae, que estaba emparentada con los calamares, los belemnites, los pulpos y las sepias. Al igual que el Tusoteuthis y el Enchoteuthis, se le podía encontrar en el mar interior occidental, pero también se le conocía en otras áreas, como África y Europa. En todos sus hábitats, los adultos crecían hasta alcanzar proporciones masivas. Sin embargo, fue una concha incompleta en Alemania la que realmente sorprendió a los paleontólogos, porque si se completara, se estima que este espécimen habría tenido un diámetro de concha de hasta 3.5 metros u 11 pies, haciéndola más grande que el cuerpo de cualquier anquiloteutido. Y si de alguna manera se lograra desenrollarla, se cree que el Parapuzosia habría medido 60 pies o 18 metros de largo, lo cual es mucho mayor que la longitud incluso de los más largos registrados, calamares gigantes, y eso incluyendo sus tentáculos. Con este tamaño, el Parapuzosia era también una criatura extremadamente pesada, que pudo haber alcanzado en la báscula 1.5 toneladas, y solo la concha representaba casi el 50% de este peso. En última instancia, esto convirtió al Parapuzosia no solo en el cefalópodo más grande de la historia por peso, sino también en el invertebrado más pesado de todos los tiempos, un verdadero kraken según todos los estándares. Teniendo en cuenta este tamaño, los paleontólogos creen que podría haberse alimentado de una variedad de animales, siendo posiblemente un depredador oportunista que comía lo que se le cruzara en el camino, lo que según su entorno podría haber incluido reptiles marinos, vertebrados y peces. Dicho esto, hay otros que piensan que era más bien un gigante gentil, prefiriendo una dieta que consistía en plancton o vegetación. El hecho de que el Parapuzosia y los grandes Enchoteuthis pudieran encontrarse todos en un solo mar es realmente impresionante. Pero el Cretácico tardío fue un paraíso para los cefalópodos gigantes en todo el mundo, siendo Japón otro punto de gran actividad. Un poco irónico, si se considera el tropo común de Japón siendo atacado por monstruos que vienen del agua. Fue aquí donde los paleontólogos descubrieron dos picos de cefalópodos distintos que los dejaron perplejos.
ya que ambos eran más grandes que las bocas vistas en los calamares gigantes y colosales, siendo el más grande de los dos aproximadamente el doble del tamaño de cualquier pico encontrado en especies de calamares vivos. Concluyeron que estos dos fósiles habían pertenecido a dos géneros distintos de calamares prehistóricos gigantes, a los que llamaron Aburotodus y Yesotodus. Ambos eran innegablemente enormes, pero los investigadores no creen necesariamente que sus picos implicaran tamaños corporales el doble de grandes que los del calamar gigante o colosal, sino que piensan que las medidas del pico reflejaban mordidas excepcionalmente potentes y anchas, que les permitieron convertirse en grandes depredadores de su entorno, limitados únicamente por el tamaño de la presa, en lugar de por lo que eran, y esta restricción solo dejaba a unos pocos animales fuera del menú. Dado que los paleontólogos creen que ambos se encontraban entre la vida marina más grande hallada en esas aguas, cabe señalar, sin embargo, que de los dos, Yesotodus era ligeramente más grande, aunque ni siquiera él era el verdadero rey, ya que los paleontólogos descubrieron otro pico en Japón, que era mucho más grande que cualquiera de los dos fósiles originales. Sin embargo, nadie está seguro a qué género pertenece o si representa un nuevo tipo de cefalópodo, y para colmo de males, no se ha dado una estimación de tamaño real para este kraken prehistórico, pero es seguro decir que fuera lo que fuese, no hizo las aguas más seguras. Y hablando de cefalópodos misteriosos, hay una historia bastante curiosa de la que quiero hablar, aunque para discutirla tenemos que retroceder al Triásico, ya que esta historia trata sobre un cefalópodo monstruoso que supuestamente dominó los océanos de la Tierra hace 215 millones de años, y este era el kraken del Triásico. Ahora, una advertencia: esta hipótesis es casi universalmente rechazada, con básicamente un solo paleontólogo apoyándola, y ese es el tipo que la propuso. Él cree que los restos de 9 ictiosaurios gigantes, que fueron encontrados uno junto al otro, fueron todos víctimas de un cefalópodo masivo que los mató y luego los enterró meticulosamente en un cementerio acuático. Dadas las longitudes de los ictiosaurios en cuestión, estimó que el kraken gigante debió medir 30 metros o 100 pies de largo para haberlos cazado con éxito, convirtiéndolo, por mucho, en el cefalópodo más grande y en uno de los animales marinos más largos de todos los tiempos. El único problema fue que no se encontraron restos de cefalópodos en ese momento. Además, había muchas explicaciones más razonables, como que los ictiosaurios habían muerto en un evento de varamiento o que fueron enterrados por separado uno junto al otro, debido a la erosión. Además de esto, incluso con 30 metros o 100 pies, un cefalópodo tendría muchísimas dificultades para derribar a un ictiosaurio grande, y mucho menos a 9, y la historia fue rápidamente descartada por la mayoría. Sin embargo, el paleontólogo no se desanimó y, para sorpresa de todos, unos años más tarde, encontró un fósil de cefalópodo en la zona, reavivando una vez más la historia. El fósil en cuestión era un pico, y aunque no era tan grande como esperaba, aún así afirmó que debía provenir de un cefalópodo del tamaño de un autobús, lo que aún convertiría al kraken del Triásico en uno de los invertebrados más grandes de la Tierra. Sin embargo, una vez más hubo un pequeño problema, porque si bien sí había un pico, medía solo 5 centímetros de largo, casi idéntico a la longitud del pico de un calamar colosal, lo que significa que la afirmación de que era del tamaño de un autobús parecía un poco inverosímil, y casi garantizaba que no podría haber matado a 9 ictiosaurios gigantes, aunque un calamar de tamaño potencialmente colosal durante el Triásico aún sería bastante impresionante y pone en duda cuántos kraken prehistóricos más sin descubrir existen realmente. Gracias por ver, y hasta la próxima en Extinct Zoo.